Buenos días, mi nombre es Florimar Ceballos. Bienvenidos a este webinar titulado Cadena de Valor del Hidrógeno a partir de residuos. Es una actividad que estamos haciendo en colaboración con miembros de la plataforma, en este caso liderada por el CIEMAT, representado por José María Sánchez, quien es el vicecoordinador del Grupo de Producción de Hidrógeno de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno, a quien le voy a dar la oportunidad para que nos dé una palabra de bienvenida en representación del grupo rector. Adelante, José María. Bueno, buenos días. Gracias, Florimar, por darme la palabra y gracias a todos los participantes en este webinar en el que, bueno, desde la plataforma se trabaja en toda la cadena de valor de hidrógeno, incluyendo la producción, y hoy lo que queremos ver es que más allá de la producción masiva que vía electrólisis, que existen otras posibilidades de producir hidrógeno y de contribuir a esos objetivos de producción de hidrógeno para España y para Europa, y que a partir de los residuos podemos presentar algunos casos y hay algunas rutas de producción de ese hidrógeno. Encaja muy bien con la plataforma de economía circular, puesto que al final la economía circular lo que pretende también es ese aprovechamiento integral de todas las corrientes, de forma que se reintroduzcan en los propios procesos productivos o que sean insumos para nuevos procesos. Entonces, consideramos que, bueno, que la jornada esperamos que sea de su interés, de su agrado y que responda a las expectativas de todas aquellas personas que han decidido apuntarse y que están asistiendo. Por mi parte, pues nada más. Muchas gracias, José María, en representación del grupo rector de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno. Más adelante vamos a tener la intervención de los diferentes ponentes y en ese momento ellos aprovecharán para presentarse, y ahora mismo vamos a proceder con la lectura de la agenda para iniciar luego las presentaciones por parte de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y después por el grupo Interplataforma de Economía Circular. Nosotros vamos a iniciar esta sesión del webinar con lo que es la economía circular. Vamos a tener una breve introducción sobre lo que es la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y su participación dentro de este grupo de economía circular, donde Milena Ferrari, que está en representación del grupo rector del grupo de Interplataforma de Economía Circular, nos va a dar un panorama de lo que representa este grupo y cómo todas las plataformas, no solamente las que están referidas en el ámbito energético, sino en otros procesos, pueden ser parte de ellos y los servicios que nos ofrecen, como hemos publicado recientemente en nuestras redes sociales sobre los distintivos de calidad y otros servicios para estar conectados con otras organizaciones. Luego que terminemos esta sesión de presentación institucional, vamos a entrar directamente con los casos de estudios específicos a lo que tiene que ver con la cadena de valor del hidrógeno a partir de residuos. Va a iniciar con la presentación de José María Sánchez, hablando sobre las oportunidades para producción de hidrógeno en el contexto de la economía circular. Luego va a ir seguido por parte de Grine W2H2, donde nos van a estar hablando sobre el escalado, la producción de hidrógeno mediante procesos termoquímicos a partir de residuos. Y finalmente, también vamos a tener a Aimplas en representación, en este caso, de Pilar Cumplido, que nos va a estar hablando de su proyecto Susvalen y cómo enfoca esta parte de la economía circular. Y la sesión de presentaciones la vamos a cerrar con el proyecto Hintercat, que es la obtención de gas de síntesis a partir de mezclas de metano y de CO2, empleando catalizadores fabricados por Mecanoquímica, y esto va a estar presentado por el CERH2 de la Universidad Politécnica de Cataluña. Al finalizar las sesiones de presentaciones, vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, como representante de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno, en el caso de la Secretaría Técnica, voy a dar una breve... No, ¿Sí? ese formulario lo había Si pueden tener, por favor, los micrófonos. Si puede, Daniel Pillajo, si puede tener, por favor, el micrófono en silencio, gracias. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra primera presentación con referente a la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno, porque sabemos que algunos de los que están presentes aquí no son miembros o están en este proceso de colaboración y de participación con algunas de
de los grupos de trabajo de la plataforma y nos gustaría hacer una breve introducción de quiénes somos como representantes de un foro de conocimiento científico y tecnológico. Si me pueden confirmar que pueden ver mi presentación en modo presentación, la diapositiva en modo presentación. Sí, Florimar, se ve, sí. Vale, muchísimas gracias. En este caso, nosotros queremos resaltar que la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno está concebida para ser un foro de conocimiento científico y tecnológico. En este caso, esta organización es una entidad que forma parte, es una iniciativa de la Asociación Española del Hidrógeno, está amparada actualmente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, antes el MINSI, y está puesta en marcha desde el año 2005. En este caso, nuestra intención es fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico alrededor de todo lo que tiene que ver con los proyectos de investigación, desarrollo e innovación de la cadena de valor del hidrógeno. Estamos conformados por más de 100 entidades donde están representados centros de investigación tecnológicos, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, universidades y organismos oficiales. Nuestra misión como Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno es poder aunar a representantes de toda la cadena de valor del hidrógeno a poder promover un lugar de encuentro científico y tecnológico donde pueda haber un intercambio de información y experiencias en materia de I+D+I en tecnologías de hidrógeno y establecer y difundir las oportunidades y tecnologías para las necesidades de investigación. Todo esto con la intención de facilitar la colaboración entre la administración pública y los agentes nacionales. Como objetivo nos hemos planteado ser un foro de conocimiento científico técnico de referencia, ser un nexo importante entre lo que es la administración pública y todo lo que tiene que ver con las tecnologías alrededor de I+D+I y por supuesto ser un impulsor de la cooperación nacional e internacional. Y este evento es una manera de la colaboración nacional con otras entidades y también con otro grupo de plataformas, no necesariamente del área de la energía. Tenemos un grupo rector donde está liderizado por Antonio González García Conde, que es nuestro presidente. África Castro Rosende es la vicepresidenta y en este caso Javier Rey, en representación de la Asociación Española del Hidrógeno, es la secretaría técnica. Y los coordinadores y vicecoordinadores de los grupos de trabajo de esta plataforma están conformados por el Centro Nacional de Hidrógeno, el CIDAU, el CIEMAT, CIRSE, ENAGAS, la Fundación Hidrógeno Aragón, H2B2, el INTA y el Grupo CITES de la Universidad de Huelva. Como les comentaba, nosotros tenemos 7 grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo son grupos de conocimiento y grupos de colaboración. Entre los grupos de conocimiento cubrimos toda la cadena de valor del hidrógeno, desde producción, almacenamiento, transporte y distribución del hidrógeno, usos del hidrógeno en movilidad, usos del hidrógeno en industria y usos del hidrógeno en estos sistemas que son de electricidad, edificios y sistemas auxiliares de potencia. Nosotros, adicional a nuestros grupos de trabajos internos, también tenemos actividades relacionadas con otras plataformas, como es el caso de la plataforma de economía circular, que forma parte de este evento. También coordinamos el Comité de Plataformas de la Energía y participamos en eventos trascendentes, como es el caso de Transfiere, Genera y G-City. Nuestras publicaciones, que muchos de ustedes, siendo miembros de la plataforma, han provisto parte de ellas, están enfocadas básicamente en el catálogo de capacidades tecnológicas, que ya para los próximos días vamos a emitir la edición 2024, y informes técnicos donde podemos presentar actualizaciones sobre el estado de las tecnologías del hidrógeno en I+D+I en España. Y en este caso, para el 2024, estamos preparando lo que es la edición del entregable 2024, donde el grupo de trabajo ya está en su proceso, el grupo rector ya está en su proceso de revisión. Finalmente, es importante destacar la internacionalización de esta plataforma tecnológica española del hidrógeno a través de los programas de la Clean Hydrogen Partnership y de Mission Innovation, donde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es el quien dirige la participación española en esta misión. Aline, que funge como secretaría técnica, solicita apoyo para las diferentes misiones donde actualmente participa España y donde se cree que vamos a seguir avanzando en ellas, porque estamos en la Clean Hydrogen Mission, en la Green Power Future y en la Urban Transition, donde las diferentes plataformas tecnológicas españolas brindan el soporte, y en el caso particular nuestro estamos brindando el soporte en lo que es la Clean Hydrogen Mission
donde África Castro es la representante oficial. Si usted tiene algún interés o quiere algún contacto con la Plataforma Tecnológica Española con respecto a sus grupos de trabajo, documentos técnicos o cualquier asesoría, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de esta información de correo electrónico, página web y teléfono. Esto quería aprovechar de compartirlo con vosotros en aras de poder tener una introducción, y ahora voy a dar la oportunidad a Milena Ferrari para que ella nos haga la introducción de lo que es el Grupo Interplataforma de Economía Circular. Adelante, Milena. Muchas gracias, Florimar, y buenos días a todos. Lo único, Florimar, te voy a tener que pedir un favor porque no me está funcionando bien el ordenador. Si podrías compartir mi presentación. Sí, por supuesto. Dame un segundo y la compartimos. Bueno, si quieres te puedes ir presentando mientras la presentación aquí la tengo ya casi a punto. Bárbaro. Sí, perfecto. Bueno, como comentó Florimar, yo soy Milena Ferrari, pertenezco a Platea, la plataforma tecnológica del acero, y a su vez desde Platea pertenecemos al grupo promotor del Grupo Interplataformas de Economía Circular. Por eso en esta jornada vengo a dar una presentación sobre el Grupo Interplataformas, que como comentó Florimar, la plataforma del hidrógeno participa de este grupo. Ahí yo la estoy viendo, la presentación. Sí, vale. Perfecto. Si querés la siguiente y ya comenzamos. Bueno, para empezar, el Grupo Interplataformas de Economía Circular, como su nombre lo dice, aúna a todas las plataformas, las distintas plataformas tecnológicas que quieren trabajar y colaborar en este ámbito, ¿no? Somos actualmente más de 30 plataformas las que conformamos este grupo. Y bueno, no voy a volver a repetir lo que es una plataforma tecnológica porque ya lo comentó Florimar, pero básicamente lo que tiene como objetivo es definir las prioridades en innovación a medio y largo plazo, y en este caso de este grupo de interplataformas es relacionado con la economía circular. El grupo comienza en 2014 como iniciativa de 6 plataformas, que ahora estas plataformas más una que se agregó recientemente, conforman lo que es el grupo promotor del GIEC, y luego por la misma dinámica, ¿no?, de lo que es la economía circular, que al final lo que busca es la colaboración entre distintos sectores y actividades, se decide extender a distintas plataformas. Y ahí es cuando se conforma lo que es todo el grupo y pertenece a todas las plataformas que están viendo acá sus logos, ¿no? Tenemos distintos sectores, tenemos distintos recursos, digamos, tenemos la plataforma del agua, del hidrógeno, del CO2, tenemos plataformas de materiales avanzados, de acero, ¿no?, que es la que al final yo represento, y bueno, todos con este objetivo. La siguiente, por favor. Fuera con el café. Vamos a ir fuera. Sí. Vale, perfecto. Nuestros dos grandes ámbitos de trabajo es la eficiencia energética y la eficiencia de recursos, que por supuesto son aspectos que están muy ligados con lo que es la transición hacia la economía circular. Y como en nuestro grupo pertenecen distintas plataformas y a priori podría no ser tan claro cómo es su contribución de los sectores que representan estas plataformas a la economía circular, creamos un documento que es dinámico, es un documento vivo, que a medida que se van añadiendo nuevas plataformas se actualiza, en el cual en este documento brevemente se justifica cuál es el aporte en cuanto a economía circular que hacen los sectores que están representados por las plataformas. Este documento, bueno, yo entiendo que las presentaciones luego se van a compartir con los asistentes, así que ahí mismo está el enlace a este documento, y si no, lo tenemos en nuestra página web. Siguiente, por favor.
Vale, y estos serían nuestros objetivos principales como grupo. El primero, por supuesto, es promover el concepto de la economía circular y el uso eficiente de los recursos a través de esta colaboración que permiten las plataformas, la colaboración público-privada y la innovación. El segundo objetivo que tenemos es contribuir a la implementación de las estrategias nacionales y europeas en este ámbito. Y como tercer objetivo es favorecer la puesta en marcha de proyectos e iniciativas de innovación nacionales a través de la amplia red de contactos que tenemos. Recuerden que están la mayoría de las plataformas y cada plataforma tiene su red de contacto. Y relacionado con esto, facilitando la identificación de socios potenciales para la creación de proyectos colaborativos. Siguiente, por favor. Bien, estas son algunas de las actividades que venimos realizando desde la creación de la plataforma y que vamos a seguir haciendo por los próximos años. Desde el grupo realizamos documentos de posición, contribuimos, como comenté anteriormente, a la estrategia nacional y a estrategias nacionales y europeas. Hacemos jornadas divulgativas sobre economía circular y relacionado a esto, el 13 de noviembre tenemos una jornada en la cual se van a presentar distintos proyectos y casos de éxitos en economía circular. Y también va a participar, tenemos la participación de la Agencia Estatal de Innovación, el CEDETI y el MITECO, que nos van a hablar sobre las oportunidades de financiación en este ámbito y también, por supuesto, sobre el PERTE de economía circular. Bueno, relacionado con esto, viendo las actividades, tenemos la divulgación de casos de éxito, jornadas como la que acabo de comentar, y también facilitamos lo que es la búsqueda de socios y convocatorias para formar estos proyectos de colaboración. Siguiente, por favor. Y ahora, bueno, en esta segunda parte de la presentación voy a comentar sobre las herramientas que tenemos en marcha desde el grupo Interplataformas, que son herramientas online básicamente para potenciar y fomentar lo que es la economía circular. Siguiente. La primera herramienta que tenemos es Conectando Ideas, que es una herramienta con el objetivo de formar consorcios e ideas de proyectos. En la siguiente diapositiva va a ver, ahí está, cuál es el objetivo, ¿no? O sea, esta herramienta la creamos para facilitar la puesta en marcha de proyectos de I+D, para identificar posibles socios y para enriquecer nuestra propuesta con otros socios, por ejemplo, de carácter tecnológico. ¿Quiénes pueden participar de esta herramienta? En esta herramienta es cualquier agente del ecosistema de ciencia, tecnología, empresa que quiera colaborar en la creación de un proyecto de innovación. Puede participar de dos formas. Las entidades que tengan una idea de proyecto y que vayan a buscar un socio para crear su consorcio para este proyecto, o pueden participar también las entidades que quieran colaborar en un proyecto de otro socio ofreciéndose como socio. La siguiente, por favor. Vale, brevemente cómo funciona. Nuevamente ese es un enlace, igual está todo en la página web. Acceden a la herramienta y ya dependiendo de qué tipo de perfil tengan o qué es lo que están buscando, pueden publicar una idea de proyecto con la información que se detalla en esta diapositiva, el título, una descripción de la idea del proyecto, qué resultados se espera, qué tipo de socio, si ya se tienen identificados un socio o si se buscan nuevos, qué perfil de socio se busca y cuál es la caducidad de esta idea. La segunda opción que tienen como participar es, como comentaba antes, ofreciéndose como socio, ¿no? Como un socio para un proyecto. Entonces, en la siguiente, por favor. Vale, entonces, siendo una entidad que quiere ofrecerse como un socio, lo que te permite la herramienta es ver cuáles son las ideas de proyectos que están publicadas y si crees que tu perfil encaja con un determinado proyecto,
se realiza una breve descripción de por qué tu perfil es idóneo para este proyecto y esto se envía directamente en la plataforma, a través de la plataforma al socio que genera este proyecto. La siguiente. Ahora vemos del otro lado. Siendo un socio el que publica un proyecto, la herramienta funciona de que si una entidad se quiere poner en contacto con tu idea de proyecto, la herramienta te avisa y en caso de querer de buscar a este socio, de encontrar a este socio como idóneo, la herramienta te permite, te da la información de este socio y ya los pone en contacto. Todo esto con el objetivo de generar finalmente proyectos o ideas de proyectos que se materialicen después en un proyecto en concreto. La siguiente herramienta que tenemos es Conectando Entidades, que tiene como objetivo identificar y localizar entidades. Entonces, siguiente, por favor. Nuevamente, acá está el enlace de acceso a la herramienta. Y el objetivo principal de esta herramienta es hacer networking entre diferentes socios, ¿no? ¿Quiénes están en esta herramienta? Son los productores de subproductos, las entidades susceptibles de usar estos subproductos y las entidades capaces de transformar los subproductos en materias primas. Además, esta herramienta lo que te permite es localizar perfiles o entidades que estén cerca de ti, ¿no? Mediante código postal, lo cual, bueno, facilita, es una gran ventaja. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo participar? Bueno, nuevamente el acceso a la herramienta. Te registras como productor, usuario, proveedor de tecnologías y a partir de ahí te permite consultar los subproductos o las tecnologías que estés buscando, ¿no? Y la información de todas estas entidades. Y te permite establecer contacto con estas entidades. Al fin y al cabo es un, digamos, marketplace de entidades que estén relacionadas con la economía circular. Siguiente, por favor. Bueno, actualmente somos 92, yo creo que este dato está un poco desactualizado, son más las entidades, los perfiles que están registrados en esta herramienta y son distintos perfiles, desde asociaciones, centros tecnológicos, pymes, grandes empresas, perdón, grandes empresas, universidades, etc. Siguiente. Vale, y ya para terminar, la última herramienta que nosotros ponemos a disposición son los distintivos GIEC. Los distintivos GIEC lo que tienen como objetivo es destacar un proyecto relacionado con economía circular. Así que en la siguiente vemos cómo funciona. Bien, lo primero, ¿cómo se obtiene este distintivo? Esto es a través de las entidades que tienen que pertenecer a una plataforma, por ejemplo, en este caso la plataforma del hidrógeno, elevan la solicitud de obtener un distintivo GIEC de su propuesta volviendo a este caso, a la plataforma del hidrógeno. La plataforma del hidrógeno, como es miembro del GIEC, la eleva a su vez al GIEC, y desde el GIEC se analiza esta propuesta de proyecto, si es pertinente a los objetivos del grupo, se emite una carta de apoyo al proyecto y más adelante, si este proyecto finalmente obtiene esta financiación para su proyecto, se le emite un distintivo GIEC. Y en la siguiente diapositiva vemos cuáles son las ventajas de obtener este distintivo. Bueno, primero, por supuesto, tener una carta de apoyo que va a servir en tanto a la redacción de la presentación de la propuesta de proyecto. Y además, una vez obtenido el distintivo GIEC, lo que permite es dar cierta prioridad a la difusión del proyecto en, por ejemplo, jornadas que realice el GIEC y a través de su plataforma de nuestra página web y otro tipo de eventos que podamos realizar. Entonces, en definitiva, lo que le da es una mayor visibilidad a lo que es el proyecto. Yo creo
que sí, bueno, con esto no sé cómo fui de tiempo, pero bueno, básicamente, de modo muy resumido, esto es lo que hacemos desde el grupo de Interplataformas. Acá tienen nuestros datos de contacto, nuestro correo electrónico y la página web por cualquier consulta que puedan tener. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Si alguno está interesado en alguno de estos servicios que se ofrecen a través de el Grupo Interplataforma de Economía Circular, pueden contactar a Milena directamente. Siguiendo con nuestros puntos de agenda, nuestra próxima presentación tiene que ver con oportunidad para la producción de hidrógeno en el contexto de la economía circular y está a cargo de José María Sánchez, representante del CIEMAT. Adelante, José María. Vale, muchas gracias, Primar. Voy a empezar a compartir. Me dicen, por favor, si ven mi presentación. Sí, sí la vemos. Muy bien, pues a ver si todo funciona. Bueno, pues nada, como ya ha presentado antes Florimar, bueno, pues soy el vicecoordinador del grupo de producción de la plataforma española de hidrógeno, pero también en mi puesto habitual soy investigador científico de CIEMAT y soy el jefe de la división de combustión y gasificación y responsable de la unidad de valorización termoquímica sostenible. Y bueno, pues de lo que os quiero hablar hoy es pues casar dos mundos que en principio podrían estar muy separados, como serían los residuos y el hidrógeno. Entonces, bueno, pues iremos avanzando, iremos viendo cómo al final, pues efectivamente, esos dos mundos tan separados, pues sí que tienen un punto común y pueden llegar a un punto, a tener ese punto común. Y para ello, pues el índice que voy a seguir, pues una breve revisión del marco legislativo. En realidad, pues si realmente hablamos de residuos o recursos, lo que se está haciendo actualmente con esos residuos o esos recursos. Luego, pues esa necesidad de hidrógeno para la descarbonización de la economía. Y para luego llegar a ese punto de unión en el que veamos que efectivamente tenemos oportunidades y tenemos vías para valorizar los residuos y producir hidrógeno. Y por último, antes de finalizar, pues comentaré algunos de los proyectos que tenemos en CIEMAT en este área de obtener hidrógeno a partir de residuos. Vale, si tuviéramos que definir residuo, pues sería cualquier material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servicio o haber realizado un determinado trabajo y que en principio pues que no tendría valor económico y que debería eliminarse. Este es el enfoque clásico de una economía lineal de usar y tirar. Sin embargo, si nos planteamos verlo en un concepto de economía circular, pues ya no estaríamos hablando de un residuo, sino que hablaríamos de un recurso. Y un recurso que es un material que posee propiedades adecuadas para realizar un trabajo económico, que tiene un valor económico y que debe aprovecharse. Entonces, si hacemos este cambio de paradigma y empezamos a ver los residuos como potenciales recursos, podremos ver que pues son fuente de materias primas secundarias, porque lo que está claro que no debemos hacer bajo ningún concepto es desperdiciar esos residuos, que sería pues llevarlos a vertedero, sin más. Si vemos, entrando en los residuos y en la Directiva de Gestión de Residuos, a mí me gusta poner siempre esta transparencia, siempre que hablo de estos temas, pongo esta transparencia y esta gráfica que realmente es antigua, es lo que nos marcaba la directiva de 1999 con horizontes temporales que acababan hasta 2016. Y si se fijan en la gráfica, lo que nos muestra es que para 2016 el porcentaje de residuo que se debía llevar a vertedero en la Unión Europea era de un 35%. Sin embargo, si vemos en 2021, con los últimos datos que tiene publicados la Confederación Europea de Plantas de Conversión de Residuos en Energía, si vemos, hay países que ya lo estaban cumpliendo muy bien, como puede ser Alemania, como puede ser Suecia. La media de la Unión Europea también lo cumple, pero si vemos el caso de España, estamos muy lejos, seguimos estando muy lejos no ya de cumplir
con esos objetivos de 2016. Estamos en 2024 y, sin embargo, todavía estamos llevando el 52% de residuo a vertedero de forma global. Y además, bueno, pues en la actualidad, más allá de esas directivas de residuos, las nuevas directivas del paquete de economía circular nos marcan objetivos todavía más ambiciosos y que se deberían cumplir. Y fíjense que para 2035 el objetivo de llevar a vertedero es del 10% solo del total de los residuos. Sin embargo, insisto, en España estamos en el 52%. Entonces, bueno, pues tenemos claramente unas nuevas obligaciones que lo que las debemos ver es como nuevas oportunidades. Visto en forma gráfica, intentando explicar un poco por qué la situación de España en comparación con otros países, les he marcado, está marcado la situación de España. Y bueno, pues fíjense que en España eso, llevamos 52% a vertedero, llevamos aproximadamente, se recicla el 37% de los residuos y el 11% se destina a valorización energética. Si nos marcamos en las líneas horizontales dónde están los objetivos que habría que cumplir, que en 2016 obviamente estamos muy lejos de haberlo cumplido, hemos pasado los años y seguimos igual, y 2030 estamos muy lejos de cumplirlo, ¿qué motivo se puede o qué diferencia podemos ver en la gráfica entre los países que cumplen y no cumplen? Pues la principal diferencia es que los países que sí que están cumpliendo con la cantidad de residuo que se lleva a vertedero son los que utilizan de forma interesante la valorización energética. España destina solo el 11% de sus residuos a valorización energética. Y podrán preguntarse si esa valorización energética o si en la actualidad tenemos una sobrecapacidad de plantas de transformación de residuos en energía o incluso si llegamos al punto más extremo de si son necesarias realmente esas plantas de valorización energética, concebidas como tal, valorización energética, como incineración de residuos. Bueno, pues tomando este infograma, este gráfico que realizó CWEP, pues lo que vemos es que considerando los objetivos de 2035 y con los residuos que se producirían para aquella fecha en toda Europa, serían estos valores que ven arriba, y si se cumplieran perfectamente los objetivos de reciclado, todavía tendríamos un gap, una diferencia entre la cantidad de residuos que no serían reciclables, 142 millones, frente a lo que se incineraría en las proyecciones de incineración de residuos o la incineración actual, que es de 90 millones de toneladas que se llevan a incineración y 11 millones de toneladas que se llevan anualmente a coincineración, pues vemos que todavía existiría un gap a cubrir. Es decir, no solo son necesarias las plantas de valorización energética si queremos cumplir con los objetivos de las directivas de gestión de residuos y las directivas de economía, del paquete de economía circular, sino que existe todavía un hueco que hay que cumplir. Esa es la realidad con datos numéricos, pero si nos vamos a la percepción social que tenemos, y aquí pongo entre paréntesis la percepción social que tenemos en España hacia la valorización energética, es decir, hacia la incineración, es que es una tecnología que no se debe potenciar. Incluso, pues, desde muchos sectores se está pidiendo que las plantas de incineración que están llegando al final de su vida útil, pues que no se prorrogue su utilización, sino que directamente se cierren. Con lo cual, si no nos oponemos a la incineración y además cerramos las plantas que ya existimos, la única solución aparentemente que tendríamos sería pues llevar esos residuos a vertedero, con lo cual ese 52% que estamos llevando actualmente no solo no se reduciría, sino que se incrementaría. Pero bueno, vamos a darle una visión un poco más positiva, un poco más optimista, y entonces vamos a ver qué pasa con el hidrógeno. Nos vamos a la otra parte, al otro mundo separado que les comentaba. Aquí sí que hay
un acuerdo generalizado de que el hidrógeno pues, va a ser clave y va a ser fundamental en la transición energética, y que el hidrógeno se va a utilizar en todos los sectores, del sector doméstico, sector de producción eléctrica, industrial, sector de la movilidad, incluso inyección a red, ya sea solo o mezclado con gas natural, y que además pues hay unas fuentes claras de esa producción de hidrógeno renovable muy asociadas a la energía renovable, a sus excedentes. Estamos hablando de la electrolisis, pero también que pueda haber otras posibles fuentes de producir ese hidrógeno. Y no solo hay digamos, consenso social de que el hidrógeno es el actor clave en la descarbonización de la economía y de la energía, sino que los objetivos que se han ido marcando para la producción de hidrógeno a nivel tanto europeo como a nivel español han ido incrementando. De hecho, bueno, pues en España, como saben, con el PENIEC se empezó hablando de 4 gigavatios de hidrógeno. Ahora ya estamos se pasó a los 11 gigavatios, y ya se está empezando a hablar hasta de 30 gigavatios, de 13 gigavatios para el año 2030. Con lo cual, pues va a haber mucha demanda, mucha necesidad de producir hidrógeno. Y bueno, pues ya desde distintos sectores, distintos actores, como en este caso Hydrogen Europe, pues ya se marcaba que sí, que claramente la electrolisis va a ser el caballo ganador en la producción de hidrógeno, pero que existen otras tecnologías, y dentro de esas tecnologías que existen, pues algunas van asociadas a los residuos. Entonces, bueno, pues ya vemos que podemos tener un nicho de oportunidad. Se marcaban ya en este informe este gráfico es de 2018, se marcaban con el horizonte 2030 una serie de objetivos, si bien de producción de hidrógeno a partir de residuos, que nos marcaban pues tener una serie de instalaciones con una producción, muchas plantas mayores de 10 megavatios, tener plantas de 100 megavatios, con otros modos de producción a partir de residuos. Es cierto que estos objetivos no se están cumpliendo y no se está avanzando en esta línea como se debería. No obstante, más allá de Europa, en España, también en la hoja de ruta que todos ustedes conocerán, en la hoja de ruta que se publicó del hidrógeno, y la que, bueno, pues está a punto de salir la nueva, la renovación, una nueva versión de la hoja de ruta, ya se nombraba específicamente dentro de esa hoja de ruta a la economía circular como una de las posibilidades para producir ese hidrógeno. Y en concreto, he tomado el párrafo, literalmente se dice que el hidrógeno puede ser producido a partir de biogás renovable, a partir de biomasa o residuos mediante la tecnología de gasificación, favoreciendo la utilización de residuos procedentes del sector agrícola o de residuos industriales, y la descarbonización progresiva del sector gasista. Es decir, dentro de la hoja de ruta del hidrógeno tenemos un nicho de oportunidad para valorizar residuos. Y además, si volvemos de nuevo con las directivas de gestión de residuos y con el plan estatal de residuos, con la redacción de 2023-2025, pues bueno, todos ustedes conocerán esta jerarquía en la gestión de los residuos y cómo quedan clasificadas algunas de las tecnologías que implican residuos dentro de esa jerarquía. Entonces, así vemos que, bueno, el caso que tenemos actual, que sería la combustión e incineración, dentro de la jerarquía de gestión de residuos, sería recuperación energética, si cumple unos determinados parámetros de eficiencia, o directamente se consideraría como eliminación. Es decir, no sería llevar a vertedero, pero casi sería llevar a vertedero. Pero, sin embargo, si nos vamos a otras tecnologías de aprovechamiento y conversión de residuos, si nos vamos a tecnologías termoquímicas como la gasificación o como la pirólisis, en función del objetivo o del producto final o de cómo utilicemos nuestro producto final, podemos estar dentro de la jerarquía de residuos en recuperación con valorización energética, o incluso podemos estar en reciclado.
o si los residuos los tratamos por tecnologías biológicas, tecnologías bioquímicas como la digestión anaerobia para producir biogás o biometano, estaríamos hablando de reciclado y veremos que además a partir de esas tecnologías, a partir de ese biogás, de ese biometano, podemos producir hidrógeno. Es decir, dentro de la Directiva de Gestión de Residuos y del Plan Estatal Marco de Residuos, tenemos también ese nicho de oportunidad para producir hidrógeno. ¿Y por qué tenemos ese nicho de oportunidad? Porque, bueno, y aquí les planteo las principales vías de transformación, de obtención de biohidrógeno a partir de residuos. Entonces, bueno, pues como pueden ver, tenemos rutas termoquímicas, tenemos rutas biológicas y tenemos un conjunto de tecnologías, cada una de ellas, con distintos grados de madurez tecnológica. Pero además tenemos una característica muy buena y es que si en los residuos esas rutas biológicas, esas rutas termoquímicas son complementarias. Es decir, nos podríamos tratar todos los residuos que no sean reciclables, que no sean recuperables, los podríamos llegar a tratar por distintas rutas y de forma que incluso podríamos llegar a obtener hidrógeno a partir de esos residuos. Y lo ilustro con el caso de los residuos sólidos municipales. En los residuos sólidos municipales, aproximadamente, después de la separación y después de la separación selectiva y la separación en las plantas de tratamiento, tenemos dos grandes fracciones, una fracción orgánica que supone aproximadamente un 10-15% de residuo que se puede llevar a tratamiento biológico, es decir, a digestión anaerobia y a compostaje, y todavía nos queda un 60 o 70% del residuo original que tendríamos o bien que llevarlo a vertedero o bien llevarlo a incineración o a otras tecnologías de conversión termoquímica, y en este caso también podría ser una de ellas, ¿por qué no?, producir hidrógeno. Entonces, bueno, pues como ven, ya hemos encontrado ese nexo, es decir, o sea, tenemos por un lado, necesidad de hacer algo con los residuos, algo que en principio debería ser diferente de la incineración, puesto que tenemos esa oposición social, y al mismo tiempo tenemos una demanda de la sociedad de producir hidrógeno y unas rutas tecnológicas que nos permiten convertir nuestros residuos en hidrógeno. Entonces, bueno, pues ya hemos encontrado que sí, efectivamente tenemos esa oportunidad para la producción de hidrógeno dentro de la economía circular. Y bueno, para ir avanzando y ya casi para ir finalizando, les voy a nombrar algunos de los proyectos en los que CIEMAT y bueno, algunos de los socios de las personas que están conectadas también son socios de estos proyectos. Bueno, por nombrar algunos, bueno, pues verán que son de distintas convocatorias. En este caso, el proyecto Zeppelin, un proyecto Misiones que está a punto de finalizar, en el que pues se estudian varias tecnologías de producción de hidrógeno, entre ellas tecnologías en las que se parte de residuos para llegar a producir hidrógeno y almacenarlo. Tecnologías catalíticas, tecnologías microbiológicas y termoquímicas. En concreto, en CIEMAT participamos en la parte termoquímica con dos acciones muy concretas. En este caso no somos responsables de la etapa principal de gasificación, sino que somos responsables de ese tratamiento posterior del gas de síntesis, apostando por un sistema integrado que combina catalizadores y absorbentes de Water Gas Shift para llegar a producir y separar hidrógeno puro. Otro de los proyectos que ya hemos finalizado en CIEMAT, en este caso un proyecto con Enagas, con Enagas Emprende, en el que bueno, tenían la motivación de producir hidrógeno, en este caso a partir de un residuo concreto como era el bagazo de cerveza, y bueno, el proyecto implicaba gasificación, producción de syngas y separación del hidrógeno producido utilizando tecnología de membranas. El proyecto All2Gas, otro proyecto consorciado nacional, en este caso financiado por líneas estratégicas del MICIN, y de nuevo, pues como ven, partimos de residuos con distintas, en este caso, dos grupos grandes de residuos secos, residuos húmedos, distintas tecnologías de conversión termoquímica para llegar a producir tanto hidrógeno como metano en ese escenario de transición energética industrial. El proyecto VAL2H2
un proyecto, en este caso del PERTE, de energías renovables e hidrógeno, de proyectos pilotos, de la primera convocatoria de los PERTE, que finalizará al año que viene, y de nuevo pues aquí ya se ve claramente esa economía circular, ese concepto circular en el que bueno, pues, un gestor de residuos hay unos conjunto de residuos que se transforman en hidrógeno por distintas tecnologías, como pueden ver en la imagen, pirólisis, gasificación, fermentación oscura, reformado catalítico, se purifica y se separa el hidrógeno, se almacena y se utiliza mediante pilas de combustible para el sector de la movilidad. Entonces, de forma que, además, pues bueno, el objetivo final es que sean esos camiones de basuras o que los que lleguen utilicen el hidrógeno que se ha producido a partir de los residuos que estaban recogiendo. El proyecto BioNH2, un proyecto de la convocatoria de transmisiones en el que tanto hay partenariado público-privado, centros de investigación, universidades, empresas, en el que bueno, uno de los ponentes seguramente comentará más. Aquí de nuevo pues lo que se apuesta por la tecnología de pirólisis de residuos para llegar a producir hidrógeno con todas etapas intermedias de llegar a incrementar el contenido en hidrógeno, enriquecer las corrientes en hidrógeno y separarlo, para luego finalmente almacenarlo. Bueno, aquí me van a permitir una pequeña nota publicitaria, y es que, bueno, CIEMAT, en el marco de este proyecto, vamos a formar un contrato predoctoral, con lo cual, pues bueno, si tiene alguien de los presentes está interesado o conocen a alguien que pueda estar interesado en esta oferta de empleo para realizar la tesis doctoral con nosotros, pues bueno, le animo a que consulte periódicamente, está a punto de publicarse, y que consulten en nuestra página web en la sección de ofertas de empleo. El proyecto integrado es muy en la misma línea del anterior, del BioNH2, pero en este caso financiado por la segunda convocatoria de los PERTE de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento. De nuevo, a partir de residuos y con energías renovables y tecnologías termoquímicas, llegar a producir hidrógeno, que además se emplee en este caso en una aplicación concreta como sería la del sector cerámico. Es un proyecto, como ven, que está casi recién iniciado, empezó en agosto del 24, terminará en julio del 27. Entonces, bueno, como ven, les he ilustrado un conjunto de proyectos que estamos haciendo en CIEMAT, que hemos hecho, que estamos haciendo, pero también, para ir finalizando, les quería presentar que, bueno, pues que hay proyectos incluso a mayor gran escala, proyectos de gasificación de residuos para producir hidrógeno mediante tecnología de gasificación por plasma en California. Entonces, como ven, no solo hablamos de proyectos que van a TRLs bajos, sino que ya estamos hablando de proyectos que llegan con el objetivo de comercializar la producción del hidrógeno producido a partir de residuos. Y como otro gran proyecto destacado a nivel europeo, este proyecto de Innovation Fund, que produce nuevamente hidrógeno a partir de residuos vía gasificación, y luego integra el hidrógeno producido en un complejo petroquímico. Bueno, pues como ven, lo que comentaban de economía circular, de que los posibles residuos pueden ser insumos para procesos y a su vez materias primas para nuevos procesos. Entonces, este proyecto, el proyecto FUREC, ilustra muy bien este concepto. Y nada más para terminar, bueno, pues como mensajes finales, pues bueno, primero decir que aunque se cumpliera estrictamente los objetivos del paquete de economía circular, todavía en ese horizonte de 2035 quedarán una serie de residuos que habrá que gestionar y que no se deberían llevar a vertederos. Por otro lado, que debido a la gran demanda y los objetivos tan ambiciosos que tiene Europa y España de producir hidrógeno, hay que diversificar esas vías, que una de esas vías puede ser a partir de los residuos, como se marca en la propia hoja de ruta española, que además, bueno, pues que esas rutas dentro de la Directiva de Gestión de Residuos no serían valorización energética, sino que estarían en una categoría superior, como es la de reciclado,
que hay rutas tecnológicas, tanto termoquímicas como biológicas, para hacerlo, y que, bueno, pues último, como ya para ir finalizando, pues que CIEMAT es muy activo en esa producción de hidrógeno a partir de residuos, en consorcios, en colaboración, tanto con empresas, academia y otros centros tecnológicos, tanto a nivel nacional como internacional, y que, bueno, pues que creemos que es una vía y que estamos pues encantadísimos de participar en consorcios que se formen con este objetivo. Y nada más, para finalizar, agradecerles su atención y les dejo mis datos de contacto y el enlace a la página web de la Unidad de Valorización Termoquímica Sostenible para que vean lo que hacemos. Muchas gracias, José María. Muy interesante todas esas estadísticas que comentas en que en España tenemos que superar para hacer esa transición de residuos a recursos materiales y cómo el hidrógeno encaja perfectamente dentro de ese contexto. Vamos a seguir con nuestra agenda prevista para este webinar y ahora vamos a ceder el turno a las representantes de GRINE, donde Jaime García y Aida Rodríguez nos van a estar hablando sobre el escalado de la producción de hidrógeno mediante procesos termoquímicos a partir de residuos. Adelante. Hola, ¿se ve y se escucha? Sí. ¿Vale? Vale. Sí. Genial. En primer lugar, agradecer a la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y al grupo de trabajo de producción, sobre todo a Florimar y a vosotros, y a José María, por la invitación y la participación en este webinar, que no pensamos que es fácil de organizar, pero en el momento que nos metemos a ello, sí que vemos la complejidad y la dificultad que os implica, y muchas gracias por la participación. Mi nombre es Jaime García, soy el técnico de ayudas institucionales y del Departamento de Desarrollo y Negocio de Green Enterprise, y me acompaña Aida Rodríguez, responsable técnica del proyecto del hidrógeno que tenemos aquí en Green. Sí, ambos estamos trabajando aquí en las instalaciones de Green y Green Waste to Hydrogen en Elche, ubicadas en Elche, Alicante, y vamos a hablar sobre el escalado de la producción de hidrógeno mediante procesos termoquímicos a partir de residuos. La presentación consta de estas siguientes partes: una breve introducción donde vamos a ver el origen de la empresa, de Green Waste to Hydrogen, el impacto ambiental que esta empresa propone, es decir, las mejoras ambientales que puede generar y que intentamos conseguir con este proyecto. Un poquito vamos a hablar del uso y la producción de hidrógeno renovable y no renovable actual en Europa y en España principalmente, sobre todo centrándonos y comparándonos el hidrógeno electrolítico que se produce actualmente o que se piensa como hidrógeno renovable y este hidrógeno que se generará a partir de residuos en las plantas que comentaba José María, pues mediante diferentes procesos. Posteriormente hablaremos sobre el proceso que utilizamos y el escalado tecnológico que estamos implementando para poder desarrollar toda la tecnología, y pondremos varios ejemplos de proyectos de financiación pública en I+D que estamos ejecutando para acompasar estos desarrollos. Un poquito quiénes somos. Green Enterprise es una compañía que nació en 2011. Fue una iniciativa empresarial fundada por 4 empresarios de Elche que pensaban en economía circular antes de que se significara o existiera la palabra economía circular. ¿Qué quiere decir? Pensaron en valorización energética en esa época de diferentes tipos de residuos, principalmente los más complejos de valorizar y los que actualmente, a día de hoy, siguen acabando en vertedero o en incineración. Con ello, plantearon diferentes procesos termoquímicos, una tecnología bastante compleja que integra una combinación de procesos y de un acoplamiento de tecnologías muy complicada de llevar a cabo, y que hemos conseguido llevar a TRLs 9 en demostración, como podéis ver la planta que tenemos en Elche, para producir aceites de pirólisis. Hubo un cambio en 2018-2019 de enfoque debido al cambio normativo sobre valorización energética, y se propuso, como comentaba antes José María, un reciclado químico de este tipo de residuos para conseguir un producto que es aceite de pirólisis y char. Esta tecnología es una solución muy sostenible y rentable para las empresas que gestionan residuos y una opción
importantísima para evitar el depósito de residuos en vertedero, que está completamente alineada con la economía circular y con los objetivos de los Horizonte 2030. Como resultado de un proyecto de I+D, el SIGEN 2H2, presentado junto al Clúster de Energía de la Comunidad Valenciana, el Instituto Tecnológico de la Energía y GRINE, a la convocatoria de agrupaciones empresariales innovadoras, el título era Investigación base en la generación de hidrógeno por medios de técnicas de gasificación a partir de mezclas de fracciones, rechazo de residuos que acabarían en vertedero y modelos de simulación para su optimización. En 2021 se obtuvieron unos resultados muy positivos en cuanto a la obtención de hidrógeno a partir del proceso de Green Enterprise para obtención de hidrógeno con diferentes tecnologías. Como resultado de este proyecto, nace en diciembre de 2022 una nueva empresa dedicada en exclusividad a la producción de hidrógeno renovable a partir de residuos mediante procesos termoquímicos. Esta nueva compañía es GRINE Waste to Hydrogen y actualmente cuenta con 15 empleados y empleadas, que implica que en menos de 2 años contratar a 15 personas es bastante complejo y es una tarea muy ardua, pero esto demuestra el gran proyecto que implica y la implicación de la empresa en este proyecto. Como impacto ambiental, en comparación con los datos que ha apuntado José María antes, en 2021 en España se generaron 138 millones de toneladas de residuos, que podéis ver las estadísticas, el 47, 52% creo que ha comentado él, acabaron en vertedero, el 27% en reciclado, compostaje un 15% y en incineración un 11%, según el Instituto Nacional de Estadística. Según los objetivos para 2035, el objetivo principal es que en vertedero solo llegue el 10% de los residuos generados en su totalidad, para evitar emisiones de CO2. Esto nos plantea un modelo y un objetivo, es qué hacer con estas 51 millones de toneladas que a día de hoy van a vertedero y que no tienen una opción de valorización. Nosotros pensamos, en cuanto al modelo de negocio, que cualquier opción de valorización o reciclaje es mejor siempre que el vertedero. Por ello nos centramos siempre en las fracciones de residuos más complejas, más heterogéneas y más duras, que son más complicadas de reciclar o valorizar. El proyecto, como comentábamos, intenta o trata diferentes tipos de residuos, que podemos encontrar residuos sólidos urbanos o industriales, principalmente las fracciones de rechazo, las que vienen después ya de un reciclado mecánico y una separación muy exhaustiva. Diferentes tipos de residuos de biomasa agrícola, residuos de biomasa forestal o incluso lodos. En las imágenes podéis ver algunas fotos reales de residuos que actualmente estamos probando. En las dos primeras se tratan de residuo sólido urbano o residuo sólido industrial, fracciones de rechazo, donde la separación de esas fracciones es muy compleja. Podemos encontrar fracciones plásticas de diferente naturaleza, polietileno, polipropileno, incluso polímeros más complejos como PVC, poliestireno o PET, y mezclados con materia orgánica, biodegradable, papel, cartón, madera. Es una fracción muy compleja y muy complicada de gestionar por diferentes tecnologías. También podemos ver lodos, como lodos de depuradora, digestatos, también con una cantidad de agua muy importante, los cuales estamos intentando aprovechar y maximizar la fracción de hidrógeno con estas fracciones para darle una segunda vida útil en el contexto de economía circular. Y por último, residuos biomásicos estándar, o en este caso materias primas de biomasa, como pueden ser cáscara de almendra, hueso de aceituna, restos de poda. Esta biomasa que, aunque tenga una salida, seguramente, y lo comentábamos, es la incineración o la recuperación energética, seguramente tenga opciones mejores de valorización o de reciclaje. Por poner un poquito en contexto, al final el hidrógeno es el hidrógeno y sus circunstancias. El hidrógeno, las aplicaciones, comentábamos que podían producirse por movilidad, transporte. A día de hoy, el hidrógeno se consume principalmente en procesos de refino de petróleo, síntesis de amoníaco y síntesis de otros compuestos químicos, principalmente metanol.
se producen en torno a, o se consumen a día de hoy en torno a 9 millones de toneladas de hidrógeno en Europa. Estos datos son de Europa. Y el 90% de este hidrógeno se consume en aplicaciones industriales intensivas, es decir, con una alta demanda continua y non-stop. No una fábrica o una refinería, una fábrica de amoníaco, una industria química está continuamente operando todos los días del año. Con ello, en la agenda 2030 respecto al hidrógeno, Europa se ha planteado unos objetivos muy ambiciosos, más de 20 millones de toneladas de hidrógeno renovable. Creo que recordar que eran 10 millones importadas y 10 millones producidas en la Unión Europea para 2030, principalmente mediante procesos electroquímicos. Es lo que comentan en la hoja de ruta de International Energy Agency. Esto requiere, solo para producir esas 20 millones de toneladas de hidrógeno renovable mediante procesos electroquímicos, se requieren más de 350 gigavatios de energías anuales. Estamos hablando que en 2023 el sumatorio de potencia renovable en la Unión Europea era de 209 gigavatios. Es decir, tenemos que multiplicar por más de por 2 la potencia renovable, y hay que tener en cuenta que el objetivo de potencia renovable en 2030 es de 1.258 gigavatios en toda la Unión Europea. Objetivos muy, muy ambiciosos. También es importante comentar que, sobre todo en nuestro país, y depende, estamos en toda España, pero en la zona sur de España, este hidrógeno, estos 20 millones de toneladas, consumirían más de 210 millones de toneladas de agua para su producción. Estamos hablando que es el consumo anual de la ciudad de Madrid aproximadamente. Es decir, es una cantidad, en algunas zonas de Europa no importa la cantidad de agua, no sería de vital importancia. En zonas como donde hay mucha oferta de sol, que sería la energía para producirlo, la cantidad de agua es un problema. Por ello, nos gusta comparar un poquito los procesos que estamos comparando para producción de hidrógeno. Respecto a la electrólisis, como comentamos, es necesaria una gran cantidad de energía renovable, es imprescindible. Estamos hablando que para que el hidrógeno sea renovable, o tiene una fuente de energía renovable conectada directamente o mediante una PPA que garantice la fuente de energía renovable, o no es posible considerarlo como hidrógeno renovable. Esta tecnología es una tecnología estacional, intermitente y localizada. ¿Qué queremos decir? Depende de la época del año. No continuamente, 24 horas al día, se está produciendo hidrógeno de forma electroquímica, y localizada en aquellas zonas donde dispongan, principalmente, como se basa todo, en energía solar. Aquellas zonas donde se disponga de una gran cantidad de sol. Podemos ver dos gráficas en las cuales se ve la media de horas de luz al año en Europa, las cuales cambian mucho desde enero y diciembre hasta los meses de verano, y la cantidad de horas de sol en Europa que hay. Es decir, un cuarto del día es sol, el resto es o de noche o nublado. Es muy poco para la gran demanda de hidrógeno renovable mediante electroquímico que se pide. Respecto al proceso termoquímico, utilizando residuos como materia prima, podemos ver que hay una gran disponibilidad de residuos. En Europa se generan más de 2.200 millones de toneladas al año de residuos en total, los cuales, como comentamos, si el 50%, o en países como Alemania el 20-30% acaban en vertedero, es una gran cantidad de residuos disponibles, y tenemos una producción continua, estable y deslocalizada. Comentábamos que las grandes demandantes de hidrógeno son refinerías, son industria del metanol e industria del amoníaco, los cuales están localizadas en un punto. Generar el hidrógeno donde están localizados ellos sería la mejor opción y más viable. Estos procesos termoquímicos consumen menos agua que el proceso electroquímico, tienen un coste significativamente menor, y como por supuesto un coste de electricidad menor, ya que se aprovecha la energía química del residuo. Tampoco queremos hacer una comparativa y decir que el proceso termoquímico es 100% ventajoso respecto al proceso electroquímico, todo lo contrario. 20 millones de toneladas de hidrógeno para el 2030-35
es una gran cantidad y pensamos que va a ser la suma de todas las tecnologías, incluido el reformado, ya sea de metano o de otras moléculas, la electrolisis y el termoquímico, darán la solución a la cantidad de hidrógeno necesaria para satisfacer toda la demanda de la industria. Aquí vamos a explicar cómo lo hacemos desde Greené este proceso. Al final, nosotros el residuo es un residuo heterogéneo, tenemos que tener principalmente una etapa de acondicionamiento, una etapa de pretratamiento, de secado y una formación de pirogás por medio de pirólisis. Una vez se forma este pirogás, es un compuesto también heterogéneo de diferentes moléculas y vamos a dirigir hacia una formación de un syngas concreto mediante pues, etapas de craqueo, etapas de gasificación que se van a ajustar para tener la composición más adecuada. Después, este gas necesita ciertas etapas de limpieza porque tiene diferentes contaminantes, como puede ser ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y demás. Y finalmente, lo que hacemos es redirigir este gas hacia el hidrógeno que nosotros queremos, pues, por medio de reacciones catalíticas y reacciones de separación de gases. ¿Cómo lo hacemos? En Greené tenemos diferentes departamentos, o sea, diferentes escalas en las que desde una escala pequeña de laboratorio, donde podemos probar en un reactor diferentes reacciones, como puede ser de gasificación, pueden ser reacciones catalíticas, donde vamos probando cada proceso, cada parte del proceso. Este reactor es un reactor pequeño, no necesita grandes cantidades y aquí pues es un entorno controlado y reducido y podemos establecer los primeros problemas que se nos pueden presentar. Después tenemos una escala de laboratorio un tanto más ampliada donde el reactor pues ya es como 4 veces mayor que el previo. Aquí vemos podemos establecer si existe esa reproducibilidad de escala de resultados, la consistencia de estos resultados, el escalado que se ha llevado a cabo, se sigue validando estos resultados. Y también nos da un enfoque un poco más preciso acerca de poder ajustar ciertos parámetros y mejorar esa eficiencia en el proceso. Después, Greené tiene una planta piloto actualmente en funcionamiento. Como bien ha dicho Jaime, nosotros ahora mismo tenemos esta planta piloto en funcionamiento para la producción de aceites pirolíticos. Pero esta tecnología que se haya desarrollado durante estos años de aceites pirolíticos tiene que ver con la tecnología que estamos desarrollando para la producción de hidrógeno, la primera parte, hasta la pirólisis. Entonces, la Nanoplan, la hemos nombrado de esta manera, aquí podemos probar diferentes residuos que nos van a dar ciertos parámetros, ciertos datos que nos pueden ayudar ya para una escala mucho mayor, a una escala industrial. ¿Y dónde estamos actualmente? Actualmente estamos obteniendo los equipos en nuestra planta que se llama Greené Waste to Hydrogen. Entonces, en esta planta vamos a validar todos esta cantidad de resultados que hemos obtenido, pues tanto de las plantas de laboratorio ampliada y Nanoplan, para llegar a esa producción óptima de hidrógeno que nosotros requerimos y poder también establecer en función del residuo que partimos las condiciones óptimas para ese mejor rendimiento. Con ello queríamos comentaros también un poquito cómo se alinean estos desarrollos que estamos realizando desde Greené Waste to Hydrogen a diferentes proyectos de financiación de la I+D+I que financiados por la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España e incluso la Unión Europea. Os comentamos algunos ejemplos para que veáis que se pueden acoplar y que perfectamente está alineado el desarrollo que estamos realizando con los objetivos que plantea. El primero de los casos es como comentaba antes José María, el proyecto de transmisiones de la convocatoria del año 2023, BioNH2,
donde diferentes socios planteamos el estudio de obtención de almacenamiento y distribución de energía e hidrógenos renovables a partir de biomasa como vector para una transición energética sostenible. Aquí podéis ver una foto del kick-off meeting que realizamos en IBI, en Alicante, que es la empresa coordinadora del proyecto, Acteco. Como planteaba antes el esquema del proyecto, partimos de una biomasa de diferentes tipos, realizamos una pirólisis, craqueamos ese pirogás obtenido. Respecto a la valorización del material obtenido sólido, es decir, el biochar, contamos con un socio, que es la Universidad de Alicante, el cual hace la activación para su aplicación en supercondensadores. Y luego planteamos diferentes rutas de producción de hidrógeno para maximizar la corriente de hidrógeno en la fase gaseosa, como la separación de hidrógeno por reactor electroquímico o la etapa de water gasification y separación de hidrógeno que lo realiza otra empresa. Y por último, tenemos en cuenta su aplicación en pilas de combustible, es decir, tenemos que conseguir esa calidad de pila de combustible de hidrógeno, la cual puede ser la más exigente, y su almacenamiento en forma de amoníaco. El papel de Green Waste to Hydrogen en esta tecnología en este proyecto, es desarrollo de la tecnología de rotura del pirogás. Aquí podéis ver un cromatograma de un ejemplo de pirogás. En un pirogás estándar podemos tener una fracción muy heterogénea con diferentes composiciones y diferentes cadenas de carbono. Tenemos desde C7 hasta C45, lo cual sería imposible de tratar mediante una reacción de water gas posteriormente que plantean los socios o un reactor electroquímico. Tenemos que conseguir reducir esa cantidad de carbonos de alto número, es decir, al menos conseguir C10, C12 o conseguir un gas de síntesis lo más ligero posible. Además, también evitamos tener que introducir nitrógeno. Para ello planteamos diferentes posibilidades como un craqueo catalítico, un craqueo indirecto o una oxicombustión. Además, planteamos este proyecto, que es un proyecto estratégico de la Comunidad Valenciana, que es una ayuda al impulso de proyectos industriales estratégicos. Este proyecto, a diferencia de ser de un proyecto de investigación industrial, es un desarrollo experimental. Es decir, estamos en unos terrenos superiores. Este proyecto plantea el uso de biomasa en la planta que estamos construyendo de 100-150 kilogramos hora de biomasa para producir hidrógeno verde, en este caso. Bueno, hidrógeno renovable. La tecnología, además, el proyecto engloba también su consumo posterior en el sector cerámico, como un sector muy fuerte dentro de la Comunidad Valenciana, y esperamos obtener buenos resultados. Este proyecto nos posibilita la construcción de la planta que estamos construyendo a día de hoy, que estará prevista para el cuarto trimestre de 2025 y con el cual queremos conseguir, como comentaba Aida, es adecuar las instalaciones, realizar la ingeniería y diseño de la planta, como podéis ver en la imagen, todos los procesos, todo el acople de procesos, la fabricación de los equipos principales, la compra de diferentes equipos auxiliares, la instalación de los mismos, la puesta en marcha de la planta, lo cual no es sencillo, el acoplamiento de los procesos termoquímicos y catalíticos, lo cual tampoco es nada sencillo, y el ajuste de condiciones de operación. Es muy importante este punto. Esta planta nos va a permitir aprender a operar la planta. Es decir, no vamos a hacer ninguna modificación de procesos para después llevar a la escala industrial. Es decir, es una planta para operar, para aprender a operar, para aprender a determinar las condiciones fijas, necesarias y exactas de cada tipo y validar residuos. Y saber con cada residuo cuál es la producción de hidrógeno obtenida. Además, también nos permitirá determinar los pasos y los procesos para adecuar ese hidrógeno a la calidad de pila de combustible, la cual vamos a incorporar una pila de combustible en la planta, y todo para dar el salto a escala industrial. Es decir, nuestro objetivo es, tras finalizar esta planta, ponerla a punto y operarla al 100% para dar el salto a escala industrial cuanto antes. Con todo ello, gracias por la participación en este webinar y por la atención, y muchas gracias de nuevo a la Plataforma Tecnológica del Hidrógeno y a Grupo Sector de Producción. Muchas gracias, Jaime y Aida, por presentarnos este proyecto tan interesante de escalado
las tecnologías para producción de hidrógeno a partir de residuos y los planes que tienen para el 2025. Bueno, ahí colocaste que estamos invitados, así que apuntado en la agenda. Vamos a dar paso ahora a Pilar Cumplido por parte de Ainsplans. Ella nos va a estar compartiendo sobre el proyecto Susvalén. Adelante, Pilar. Buenas, voy a compartir la pantalla. ¿Veis la pantalla en modo de presentación ahora? Sí, la podemos ver. Vale, pues bueno, empiezo. Bueno, yo soy Pilar, soy investigadora de INPLAS, del grupo de descarbonización, y voy a hablaros del proyecto Susvalén, que trata de la valorización sostenible de residuos lignocelulósicos en vectores energéticos, entre los que se encuentra el hidrógeno. Bueno, en la presentación voy a hablaros un poquito primero de INPLAS y luego ya os voy a entrar en el proyecto Susvalén, primero contando un poco cuál es ese problema que se detectó y que se quiere resolver, cuál es el objetivo del proyecto, qué metodología se va a seguir y cuál es el impacto esperado. Bueno, INPLAS es un centro tecnológico dedicado al plástico de hace más de 30 años. Nos ubicamos en Valencia y nuestras instalaciones cuentan con más de 12.000 metros cuadrados de laboratorios y plantas piloto. Para que os hagáis una idea del número de proyectos que llevamos a cabo, el año pasado ya realizamos 279 proyectos con diferentes empresas, centros tecnológicos y universidades. 85 de estos proyectos fueron internacionales y 194 nacionales. Todo ello supuso un retorno de 73,6 millones de euros a las empresas. Bueno, dentro de INPLAS tenemos el grupo de descarbonización. En el grupo de descarbonización buscamos aportar a ese objetivo, ¿no?, de 2050 de reducir la huella de carbono, y por ello nuestras líneas de investigación son la captura y separación y usos de CO2, producción y almacenamiento de usos de hidrógeno, valorización de biomasa y descontaminación de aguas y aire. Y para ello nos apoyamos en diferentes tecnologías, entre las que se encuentran la síntesis de materiales, procesos catalíticos y de absorción, tecnología de membranas, modificaciones superficiales, fotocatálisis y electrocatálisis. Bien, entrando ya en el proyecto Susvalén, vimos que las operaciones forestales y el transporte de madera contribuyen de forma importante a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El uso de electricidad es la principal causa de estas emisiones en los procesos de transformación de la madera y, por otro lado, la utilización de resinas sintéticas representa también un gran porcentaje de estas emisiones, ¿no?, como se muestran los valores de aquí de la presentación. Además, las resinas sintéticas utilizadas en la fabricación de estos procesos se producen a partir de fuentes no renovables y de uso intensivo de fósiles como petróleo y el gas. Sin embargo, este tipo de industria, la industria de fabricación y transformación de la madera, produce grandes cantidades de residuos que pueden transformarse en valiosos productos químicos y combustibles utilizando tecnologías de menor consumo energético. Y es aquí, ¿no?, donde nosotros queremos incidir, ya que el papel de la industria en la transformación hacia una economía neutra en carbono es clave, como ya sabemos, y para ello la industria tiene que reducir su propia huella de carbono y al mismo tiempo acelerar la transición aportando soluciones tecnológicas asequibles y limpias. Entre estas tecnologías que pueden guiar a estas industrias intensivas en energía hacia la neutralidad de carbono en 2050, se encuentra reducir las emisiones de CO2 de los procesos actuales mediante eficiencia energética o captura y almacenamiento de carbono, sustituir los combustibles fósiles para la producción de electrificación a partir de biomasa, hidrógeno bajo en carbono u otros combustibles sintéticos, o desarrollar nuevas vías de producción con menor huella de CO2 como la captura y utilización de carbono, intensificación de procesos y economía circular. Por esta razón, Susvalén pone el foco en la valorización de biorresiduos de la industria de procesamiento y fabricación de la madera, residuos lignocelulósicos, para producir biogás, hidrógeno, biochar y bioetanol mediante la optimización de tecnologías de transformación y el desarrollo de un concepto integral flexible y enérgicamente eficiente. El concepto Susvalén está formado por una serie de tecnologías y metodologías multidisciplinarias que incluyen la digestión anaerobia de aguas residuales y lodos sólidos pretratados para la producción de biometano, la producción de biochar a partir de residuos lignocelulósicos en una planta de pirólisis, proceso de gasificación reformado catalítico de estos residuos y del biogás producido para producir hidrógeno de alta pureza, y regeneración eficiente e hidrogenación del CO2 capturado en el proceso reformado para la producción de biometano. Para alcanzar estos objetivos marcados, el proceso de Susvalén
propone la metodología y el proceso que se muestra aquí en pantalla. En primer lugar, se reducirá la toxicidad de los flujos de los residuos de la madera mediante la selección del pretratamiento adecuado para producir biogás y mejorar la producción de biometano por digestión anaerobia. Este tipo de investigación se trata de una investigación incipiente y la atención se centra en las vías alternativas para aumentar la conversión a metano. La producción de biogás in situ podría reducir la dependencia externa de los combustibles fósiles de la fabricación de madera que requiere un uso intensivo en energía. Posteriormente, el concepto de Sources Enhanced, que se desarrollará en Susvalent, permitirá la conversión de este biogás y de los residuos de la madera en hidrógeno de alta pureza, con captura in situ de CO2 en un proceso conocido como Sorption Enhanced. Estos procesos son procesos de vanguardia y combinan el reformado catalítico o gasificación con la captura in situ de CO2 para enriquecer el gas producido en hidrógeno y reducir el consumo energético del proceso de conversión. Este hidrógeno y CO2 obtenido en el proceso que acabo de explicar se utilizará para la obtención de biometanol. Para ello se emplearán catalizadores innovadores combinados con absorbentes que permitirán eliminar el vapor de agua que se produce y que es el principal causante de rendimientos bajos de esta reacción. Este novedoso enfoque tiene por objeto potenciar la conversión y aumentar la vida útil del catalizador. Así, se aplica un proceso dual de reformado de hidrógeno, ambos mejorados por el proceso de Sorption Enhanced, para producir vectores energéticos sostenibles, hidrógeno y metanol, con carbono neutro. Paralelamente a todo esto, se producirá biochar a partir de residuos lignocelulósicos en una planta de pirólisis que proporcionará una materia prima basada en carbono que podría utilizarse como medio de cultivo, eliminación de dióxido de carbono o aditivo en codigestión anaeróbica, contribuyendo así al secuestro de carbono de los productos derivados en este tipo de residuos. Finalmente, Susvalent hará un estudio global del balance energético y medioambiental de las diferentes tecnologías desarrolladas. Dentro del proyecto Susvalent, uno de los aspectos más importantes a destacar es la colaboración público-privada. El equipo de investigación en el que participa el mundo académico, los institutos de investigación y la industria permite contar con todos los conocimientos interdisciplinarios necesarios para llevar a cabo el proyecto y poder aportar soluciones innovadoras a los complejos retos que se plantean. Bien, entrando en cada uno de los puntos del proyecto, el primer punto es seleccionar, ¿no?, la materia de partida, seleccionar la materia que vamos a aprovechar, los residuos lignocelulósicos. Dado que la producción de tableras de fibra de densidad media, conocidos como MDF, se generan diferentes tipos de residuos, esta tarea tiene como objetivo evaluar estos diferentes tipos de residuos y evaluar diferentes tecnologías actuales, alternativas a las tecnologías actuales para tratar estos residuos y poder luego valorizarlos en biocombustibles y biochar. Las principales acciones para alcanzar este objetivo son analizar los flujos sólidos, líquidos y gaseosos de MDF con el fin de seleccionar la mejor combinación para su valorización mediante digestión anaerobia y reformado o gasificación, y seleccionar otros residuos de biomasa leñosa con un alto impacto medioambiental para transformarlos con éxito en biochar adecuado para las aplicaciones que están previstas. Esta evaluación incluye análisis de pH, demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales y volátiles, cuantificación de azúcares, entre otros. Una vez seleccionados estos residuos, se evalúa la flexibilidad en una planta de pirólisis para producir biochar a partir de ellos. En general, la temperatura de pirólisis permite producir biochar a partir de la misma materia prima con una amplia gama de propiedades físico-químicas, lo que permite que se utilice en diferentes actividades. Esta tarea pretende correlacionar los diferentes tipos de biochar obtenidos bajo diferentes condiciones de proceso de pirólisis a escala de laboratorio. Estas condiciones se replicarán a escala de planta piloto con una capacidad de tratamiento alrededor de 100 kg y también se evaluará cómo afecta la temperatura de pirólisis en las diferentes propiedades del producto final, como potencial de hidrógeno, conductividad, contenido en cenizas, etc. Por tanto, se busca producir biochar como sustrato de cultivo y se estudiará su aplicación en diferentes líneas de interés, como puede ser para compostaje o para proteger al medio de algunos microorganismos. Por otro lado, Susvalent incluye la evaluación de los residuos de la producción de MDF como sustratos sostenibles en la producción de biogás mediante digestión anaerobia. En este caso, las principales acciones son
determinar el potencial de metano y la toxicidad metanogénica de los diferentes residuos de MDF mediante ensayos por lotes. Se probarán 3 procesos de pretratamiento, que son el método térmico de aireación alcalina, método de explosión de vapor y precompostaje, con el objetivo de minimizar los problemas relacionados con la toxicidad y la baja biodegradabilidad de estos residuos en los procesos de digestión anaerobia. También se seleccionarán al menos 2 flujos de residuos para la codigestión de lodos de MDF y digestión tras su pretratamiento con el objetivo de determinar las formulaciones óptimas para la producción de metano, y se comprobará el efecto del biochar en la reducción de la toxicidad metanogénica de las aguas residuales y sustratos de lodos procedentes de la producción de MDF. En definitiva, lo que se busca en este punto es la producción de biogás rica en metano para reducir la dependencia de combustibles fósiles del proceso de transformación de la madera y, a su vez, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Susvalent busca también demostrar los procesos de Sorption Enhanced para la producción de hidrógeno y captura de dióxido de carbono producido a partir de materias primas de residuos lignocelulósicos. Las principales acciones para alcanzar este objetivo son convertir eficazmente la biomasa lignocelulósica en hidrógeno a temperaturas relativamente bajas, temperaturas entre 500 y 600 grados, y en presencia de un catalizador y un sorbente de CO2. Suministrar el CO2 capturado en condiciones adecuadas para la síntesis de metanol y maximizar la eficiencia energética global del proceso. Las tecnologías actuales de conversión termoquímica ofrecen vías atractivas para la producción de hidrógeno, como la gasificación de biomasa para obtener una mezcla rica en hidrógeno o la pirólisis para generar bioaceite que se reforma a hidrógeno. Estas vías no se han desarrollado comercialmente y su escala más alta son las instalaciones de planta piloto. La calidad en todos estos procesos, la calidad, la eficiencia y el alcance del hidrógeno producido depende de la biomasa de la que partimos. Por otro lado, la producción de hidrógeno a partir de biomasa mediante pirólisis y gasificación lleva intrínsecamente asociada la generación de CO2. Y aunque este CO2 es neutro en emisiones de carbono porque es derivado de la biomasa, la disponibilidad de hidrógeno de gran pureza requiere la separación de este CO2, es decir, requiere una etapa de purificación. Y esta separación se puede llevar a cabo con diferentes tecnologías, pero todas ellas tienen un coste y un rendimiento energético elevado. Por ello, una tecnología innovadora para producir hidrógeno de gran pureza y alto rendimiento a partir de biomasa es el denominado proceso Sorption Enhanced. Este concepto combina el proceso de reforma catalítico o gasificación en función de la biomasa con la captura in situ de CO2, lo que evita la necesidad de una etapa adicional de purificación. Los catalizadores desempeñan un papel clave en el aumento del rendimiento de hidrógeno al acelerar las reacciones de Water-Gas-Seed y de reformado con vapor, mientras que el sorbente de CO2 potencia la conversión de la materia prima y conduce a una mayor calidad del proceso. Podéis ver en la diapositiva el esquema que desarrolla el proceso de Sorption Enhanced y con el que se espera que se alivien los problemas asociados a los elevados requisitos energéticos del proceso. Por todo esto, dentro del proyecto de Susvalent se busca optimizar el proceso, el rendimiento del catalizador sorbente y la regeneración del sorbente de CO2. Esta regeneración, como hemos comentado, es uno de los puntos más importantes debido a la alta demanda energética que requiere. Por último, a partir de este CO2 y de este hidrógeno, se evaluará el potencial del hidrógeno y CO2 obtenidos del proceso de Sorption Enhanced para la obtención de biometanol en condiciones de temperatura y presión que permitan su escalabilidad industrial. Los objetivos son hidrogenar eficazmente el CO2 en metanol mediante la optimización del catalizador, el absorbente y los parámetros de reacción para controlar la cinética y las limitaciones de transferencia de masa y calor. Investigar el efecto de la pureza de hidrógeno y CO2 obtenida por Sorption Enhanced en las condiciones optimizadas y mejorar la capacidad de trabajo, la vida útil y la reciclabilidad del sistema catalizador absorbente. El proceso de hidrogenación de CO2 a metanol consiste en 2 etapas de reacción. En primer lugar, se produce CO y agua y este CO es hidrogenado a metanol. Para que tenga lugar esta reacción se requiere una alta demanda de energía, ya que se necesita trabajar a temperaturas y presiones elevadas. La presencia de un catalizador en este proceso es indispensable, siendo los catalizadores con contenido en cobre los más utilizados. Para que este cobre que está presente en el catalizador sea activo, se requiere una etapa de reducción previa a la etapa de reacción, lo que conlleva un mayor consumo de hidrógeno y un aporte de mayor cantidad de energía en forma de temperatura. Hoy en día
Esta reacción presenta dos grandes limitaciones. Uno es que la reacción de CO2 a metanol es muy exotérmica y está cinéticamente limitada a conversiones entre el 15 y el 25%, y además el CO2 puede convertirse en CO como producto final por reacción de Water-Garcia, lo cual la reacción que es endotérmica. Y por otro lado, esta reacción produce agua como subproducto que provoca la oxidación del catalizador de cobre y por tanto su desactivación. Por todo ello, es necesario el desarrollo de sistemas que permitan sobreponernos a estas limitaciones. La obtención de metanol en el proyecto de Susvalent se lleva a cabo aquí en Aimplast, en el reactor a escala de laboratorio que se muestra en la diapositiva, y lo que buscamos en este aspecto es el diseño de un catalizador de alta eficiencia que permita aumentar la conversión y el rendimiento del proceso, el empleo de absorbente, una tecnología adecuada que permita reducir la presencia de agua y además llevar a cabo el desarrollo en condiciones de operación que sean viables en su futuro para su producción a mayor escala. Finalmente, la última etapa del proceso que engloba el proyecto Susvalent es realizar un análisis global del consumo energético y del impacto ambiental del proyecto, con el objetivo de mostrar el potencial de Susvalent para reducir la dependencia de los combustibles fósiles en la fabricación de la madera y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos resultados se compararán con los resultados de los mismos análisis realizados en un caso de producción actual que se tomará como caso de referencia. Por tanto, con el proyecto Susvalent, el impacto esperado incluye la reducción de energía y emisiones mediante el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías. Para ello, la implantación de Susvalent impulsará la descarbonización de la fabricación de MDF. Se espera sustituir más del 20% de la demanda de gas natural por biogás y tiene como objetivo producir menos de 100 kilos de CO2 equivalente por cada 50 kilos de biochar producido. También otro de los objetivos marcados, o sea, otro impacto esperado es la integración de procesos para minimizar las emisiones y el consumo de recursos. Con respecto a esto, se espera que la producción de hidrógeno in situ genere un potencial para reducir un 30% el coste de suministro de hidrógeno, lo que reduciría el precio mínimo de venta del combustible. También la reducción estimada de las emisiones de CO2 se espera que sea entre un 24 y un 40% en comparación con el gas natural. Otro de los impactos esperados es el desarrollo de catalizadores, bioprocesos y mejoras químicas destinadas a reducir la demanda energética mediante la disminución de la temperatura y la presión y la utilización de biomasa. Y por último, se espera que tenga un impacto económico al producir biochar, producir biometano a partir de procesos de digestión anaerobia y producir hidrógeno y biometanol a partir de procesos de sorción en H. Y bueno, por mi parte eso es todo. Luego cualquier pregunta la podemos responder. Espero que os haya gustado y aquí tenéis mis datos también para cualquier duda referente a este o cualquier otro tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por compartir todo lo que representa el proyecto Susvalent y la participación de Aimplast en la consecución de sus objetivos. Y ahora vamos a dar paso a la última presentación de este webinar, que está a cargo de Luis Soller, del CER, del grupo CER H2 de la Universidad Politécnica de Cataluña, el cual nos va a estar presentando el proyecto Hintercat, que es la obtención de gas de síntesis a partir de mezclas de metano con CO2, empleando catalizadores fabricados por Mecanoquímica. Adelante, Luis. Muchas gracias, Florimar. ¿Me oís bien? Sí. Y es la presentación, ¿verdad? Perfecto. Sí. Vale, pues como decía Florimar, mi nombre es Luis Soler, yo soy investigador en la Universidad Politécnica de Cataluña y estoy aquí en representación del Centro Específico de Investigación del Hidrógeno, que es una agrupación de los distintos grupos de investigación de la UPC. Somos 11 en total ahora mismo, en 4 campus distintos, que trabajamos en la cadena de valor del hidrógeno. Concretamente os voy a hablar de este proyecto, el Hintercat, que está enmarcado en mi grupo de investigación, el grupo NEMEN, en el Departamento de Ingeniería Química. Esto es un poco la guía de la presentación que vamos a hacer hoy, un poco de introducción, resultados y unos mensajes para llevarlos a casa. Primero, pues hablaros de este proyecto, el proyecto Hintercat, que lleva por título Tecnologías energéticas de hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos cristalinos, ¿vale? El nombre igual es un poco distinto al objetivo del webinar, pero ya veréis que tiene mucha relación. Es un proyecto de generación del conocimiento
emprendimiento financiado por el Ministerio y propone una combinación de fases cristalinas y fases amorfas para generar nuevos catalizadores heterogéneos para reacciones catalíticas, ya sean de producción, de purificación o de uso final de hidrógeno en aplicaciones pues, en industria química o aplicaciones energéticas. Y aquí quiero introducir pues, un poco el gas de síntesis, que como sabéis pues, son mezclas de CO2 y hidrógeno en distintas proporciones. Y ya veis pues, en este esquema un tanto complejo que el gas de síntesis puede servir con un catalizador adecuado para producir una gran variedad de productos. Podemos hacer Fischer-Tropsch o podemos hacer metano o podemos hacer metanol, que también nos va a servir pues, para después producir una gran variedad de productos orgánicos. Y entonces, pues, dependiendo del distinto catalizador, le damos un montón de aplicaciones a este gas de síntesis. Para producir este gas de síntesis hay varias rutas. Tenemos la ruta tradicional, mediante combustibles fósiles, o en este caso, que es la que nos interesa en el webinar, la ruta a partir de biomasa. ¿Vale? A partir de biomasa podemos producir biogás, como se ha hablado pues, en muchas otras presentaciones, y como bien sabéis, pues el biogás es una mezcla de metano, que es la forma más reducida gaseosa del carbono, y CO2, que es la forma más oxidada. Estas bacterias pues, consumen esta biomasa y emiten pues, la forma más reducida y la forma más oxidada. Esta producción de biogás, bueno, hay seguramente valores más o estadísticas más actuales. Yo tengo esta de 2018, pero bueno, pues se ve pues, que en distintas áreas del mundo se está incrementando cada vez más estas producciones de biogás de distintos orígenes en forma de biomasa. Y nuestra propuesta en este proyecto de Intercat es utilizar catalizadores que combinen estas fases amorfas con estas fases cristalinas para esta reacción de aquí. Esta reacción de aquí, en la parte superior, es una reacción llamada reformado seco, donde combinamos metano y CO2 con un catalizador heterogéneo para producir mezclas de CO y de hidrógeno, es decir, gas de síntesis en proporción 1:1, que después podemos enriquecer con hidrógeno extra proveniente de otros procesos, para hacer Fischer-Tropsch, para hacer metanol, etc. El reformado seco tiene como ventaja que aproximadamente es un 20% más barato en términos de OPEX, en términos de costes operacionales, comparados con otros procesos de reformado, y que emite niveles de CO2 dentro del gas de síntesis más bajos que si utilizamos reformado de metano. El problema del reformado seco es que tenemos que subir a temperaturas alrededor de 800 grados porque es un proceso complejo. He puesto aquí pues, algunas reacciones que se dan colateralmente durante el proceso de reformado seco, y como veis en rojo pues tenemos deposiciones de carbón que nos van a recubrir este catalizador heterogéneo y disminuir pues, su actividad. Concretamente tenemos la reacción de Bourdonnat, que está inhibida a temperaturas superiores a 800 grados, pero entonces empieza la descomposición de metano a temperaturas superiores de 800 grados, o sea que necesitamos pues, catalizadores que sean muy selectivos a esta producción de reformado y nada selectivos a estos depósitos de carbono. Normalmente se utilizan catalizadores de níquel y de cobalto, pero estos se desactivan pues, por estas deposiciones de carbono. Entonces, Intercat también recoge conocimientos de otro proyecto, un proyecto europeo que ya está finalizado, os he puesto aquí el enlace web por si queréis más información, que era centrado en el uso de catalizadores heterogéneos bimetálicos. Normalmente se utiliza un solo metal, pero en este caso pues, se utilizaban aleaciones o composiciones de dos metales soportados encima de un óxido. Esto nos daba pues, propiedades redox mejoradas, propiedades estructurales con átomos metálicos con distintos números de coordinación y pues, más reactividad, una complementariedad entre estos dos metales, una mejor dispersión en el soporte y que al final pues, nos daba mayores valores de selectividad y de estabilidad en distintas reacciones.
Tomando todos estos conocimientos, dentro del proyecto Intercad, una de las estrategias para mezclar estas fases amorfas y fases cristalinas es el uso de la mecanoquímica, el uso de molinos de bolas, que ya pueden ser en agitación vertical o en molinos de bolas planetarios, donde vamos a modificar revoluciones por minuto, para combinar pues, estos centros activos metálicos con óxidos. Aquí vemos, por ejemplo, este trabajo donde se utiliza un soporte de óxido de cerio con una capa amorfa de paladio o un soporte de dióxido de titanio que va colocando pequeñas nanopartículas gracias al uso de mecanoquímica. A mí siempre me gusta explicar que esto es como untar mermelada en una tostada o como hacemos pues, en la zona de Cataluña, frotar tomate encima de esta tostada jugando con las diferentes durezas del centro activo y del soporte para conseguir un método muy reproducible, muy fácilmente escalable de un único paso que se puede industrializar muy fácilmente. Entonces, la motivación de este estudio, pues básicamente era esto, era preparar por molino de bolas a catalizadores basados en cobalto, pero introducir un segundo metal, en este caso un poco de rutenio, para intentar pues mejorar esta selectividad del reformado seco y evitar toda esa desactivación por depósitos de carbono. ¿De acuerdo? Y ver si conseguíamos estas interacciones metal-soporte particulares. Aquí vemos resultados de este reformado seco, son a nivel de laboratorio, y vemos la línea verde donde tenemos esta composición bimetálica de cobalto con rutenio en óxido de cerio, donde aquí tenemos la impregnación convencional, impregnación y calcinación, que nos está dando estos resultados un poco inferiores, con una desactivación a temperaturas más altas, pues debido a estas deposiciones de carbón, tanto en conversión de metano como en conversión de CO2. En cambio, cuando utilizamos el cobalto rutenio, pero fabricado por molienda, fabricado por mecanoquímica, tenemos conversiones muy cercanas a la línea que nos marca la termodinámica, que nos marca el equilibrio. Aquí vemos las selectividades y vemos pues que la última columna es este catalizador de cobalto rutenio fabricado por molino de bolas. En este caso vemos que la relación hidrógeno-CO siempre se mantiene alrededor de 1, por lo tanto estamos siendo muy selectivos a la reacción principal y a las reacciones secundarias. También tenemos pues test de estabilidad, donde controlamos estas estabilidades a 1 hora de experimento o al cabo de un día de experimento, para ver pues, que estas composiciones preparadas por molino de bolas están funcionando pues, a conversiones alrededor entre 90 y 100% de conversión, tanto por metano como por CO2, sin observar estas desactivaciones que nos ocurren, por ejemplo, con catalizadores monometálicos con cobalto, donde vemos un claro drop, una clara bajada de esta conversión a las pocas horas de funcionamiento en el reactor. Y en cambio, cuando tenemos estos catalizadores bimetálicos por molino de bolas, funcionan mucho mejor. ¿Por qué ocurre esto? Entonces, bueno, pues hicimos toda una caracterización para intentar comprender el porqué. Y hicimos observaciones de las muestras antes de reacción, de los distintos controles, solo con cobalto, por impregnación, o solo con cobalto, por molino de bolas, o cobalto rutenio por impregnación, o cobalto rutenio por molino de bolas. Y lo que vemos es que cuando utilizamos molino de bolas, con estas mezclas de cobalto rutenio, generamos una capa amorfa alrededor de estas partículas de óxido de cerio que no existen en las otras composiciones y que conseguimos pues, pequeñas nanopartículas en los otros casos, pero esta capa amorfa pensamos que puede ser el origen de esta reactividad distinta. Y después de reacción, lo que vemos en estas composiciones hechas por molino de bolas es que esta capa amorfa está creciendo y nos pasa a unos 7 nanómetros de grosor. ¿De acuerdo? Entonces, estas observaciones por microscopio
las tenemos que bueno, pues comparar con otras caracterizaciones. Hicimos una temperatura programada de reducción con hidrógeno para ver las propiedades redox de estos catalizadores y sí que vemos pues que las composiciones de cobalto-rutenio, tanto en impregnación convencional como por molino de bolas, nos bajan esta reducción de cobalto, que vemos aquí, pues el cobalto convencional se nos está reduciendo alrededor de 300 grados. En este caso, los compuestos de cobalto en los catalizadores bimetálicos bajan su temperatura de reducción, con lo consiguiente, pues esas propiedades redox ya nos indican una mejor reactividad. Pero sí que no se ve muchas diferencias entre el impregnado y el molino de bolas, que al final sí vemos las diferencias en el reactor. Entonces también observamos la composición del carbono que se iba depositando después de la reacción y vimos que en el impregnado teníamos mucha más deposición de carbono grafítico que no de carbono amorfo. En cambio, en el catalizador preparado por molienda, vemos que tenemos bandas inferior y que están más o menos a la par, o sea que tenemos mucho más carbono amorfo, que es mucho más fácil de convertir a metano y CO2 que no el grafítico, que nos desactiva mayormente el catalizador heterógeno. Para complementar esta caracterización, hicimos experimentos en sincrotrón. Para los que no estéis muy familiarizados con este tipo de tecnologías, esta es la foto del sincrotrón que tenemos aquí en el área de Barcelona, es una gran infraestructura del ministerio. Y en este anillo lo que se hace es acelerar electrones y cuando se han acelerado a la velocidad de la luz pueden originar pues, luces de distinta longitud de onda que son muy penetrantes y nos permiten, pues, en la aplicación de catálisis heterogénea, poder ver estos catalizadores en condiciones operativas de reacción en lugar de utilizar técnicas de ultra alto vacío donde veríamos el catalizador de forma ideal. ¿Vale? Ahora os presento muy rápidamente los resultados que hemos obtenido combinando tres líneas del sincrotrón ALBA, la línea CIRCE de XPS a presión ambiental y la línea NOTOS y la MSPD con difracción de rayos X. Para entenderlo, imaginaros que esta plaza es la superficie de un catalizador con sus defectos y a ultra alto vacío pues tenemos unas pocas moléculas absorbidas. Lo que hacemos en el sincrotrón es introducir esos gases, ese CO2 y ese metano, y realmente la superficie del catalizador la podemos observar así, a temperatura ambiente. Este sería el catalizador, y cuando calentamos a 700 grados, pues lo que vemos son los distintos centros activos, y esto pues nos da esa señal que podemos detectar en el sincrotrón. Entonces aquí observamos la reducción previa que hacemos de estos catalizadores en hidrógeno antes de reaccionarlos y vemos que la reducción sí que sigue los mismos parámetros, pero el catalizador impregnado se reduce muy rápidamente. A temperaturas de 100 grados ya consigue reducirse todo. En cambio, el catalizador por molienda de bolas le cuesta un poco más que aparezca la banda de cobalto. ¿De acuerdo? Esta banda verde de cobalto centrado en las caras cúbicas. Cuando observamos el XPS en la zona del dióxido de cerio, sí que vemos que en condiciones reactivas, que son los espectros del centro, estas bandas azules que nos denotan la cantidad de óxido de cerio reducido, se reducen mucho respecto cuando tenemos sistemas del catalizador reducido, pero también vemos que dependiendo de la composición, por ejemplo, pues el catalizador preparado por molino de bolas tiene muy pocas bandas de ceria 3. Eso ya nos indica una reactividad distinta. Si nos vamos a los centros activos y observamos concretamente el cobalto 2P, vemos grandes diferencias cuando tenemos el catalizador reducido. En todos los casos tenemos cobalto 0, pero cuando introducimos CO2 y metano, en el caso
de la aleación cobalto-rutenio preparada por molino de bolas, vemos que básicamente tenemos cobalto oxidado reaccionando, que es muy diferente de los otros catalizadores que utilizamos como control. Y si trabajamos a diferentes energías y podemos observar pues, la distinta composición de la superficie, sí que vemos que en esta primera columna, el cobalto rutenio por molino de bolas nos está generando una composición muy distinta. Estamos teniendo básicamente este óxido mixto de cobalto, esta perovskita, y aquí tenemos óxido de rutenio, cuando en los otros catalizadores, en condiciones de reacción, tenemos otras composiciones distintas. Eso nos da pues, esta reactividad particular de este tipo de catalizadores que son muy adecuados para hacer reformado seco a partir de biogás. Y ya pues finalmente, creo que van a quedar todavía unos minutos, he intentado acelerar lo máximo, pues unos mensajes para llevarnos a casa. Estos catalizadores de cobalto rutenio sirven para realizar este reformado seco y hemos encontrado estas sinergias entre cobalto y rutenio y que el proceso de mecanoquímica nos proporciona pues este método escalable para preparar catalizadores heterogéneos, que en este caso pues, es el ejemplo de reformado seco, pero pueden servir para todos los otros procesos que hemos visto durante este webinar, que este proceso de fabricación de catalizadores heterogéneos tiene un impacto muy notable en la reorganización del cobalto y del rutenio depositados sobre del óxido de cerio y que esta mecanoquímica, este proceso es crucial para conseguir pues, estos centros activos y estables en estos catalizadores heterogéneos para utilizar pues, esta producción de gas de síntesis a partir de biogás generado a través de residuos. Quería agradecer pues, y mencionar especialmente a Marina Armengol, que es la estudiante de doctorado que ha estado centrada en estas investigaciones, y a Nuria, que ha sido su directora de tesis, y agradecer pues, a todo el grupo de investigación, el grupo NEMEN, pues, que han de algún modo colaborado sobre todo en los espectros de sincrotrón. Y nada más, aquí tenéis la página web del Centro Específico de Investigación del Hidrógeno, si queréis buscar información y mi contacto por email, por si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias y lo dejamos aquí. Muchas gracias, Luis. Muy interesante ese proyecto sobre esa producción de este gas con esas características de estos catalizadores que nos has presentado. Y bueno, no he visto en el chat preguntas, así que tenemos unos minutos, vamos a tener unos 10 minutos de preguntas y respuestas si los quieren hacer. Solamente hemos tenido la consulta de si vamos a enviar el enlace de la grabación del webinar y las presentaciones. Va a estar disponible para los que asistieron al webinar y para los miembros de la plataforma que así lo soliciten. Entonces, abrimos ahora mismo 10 minutos para preguntas y respuestas, aprovechando que tenemos en la sala, están presentes la mayoría de los ponentes. La representante del GIED, por motivos de otras reuniones, tuvo que abandonar esta, pero ha dejado en el chat los datos de contacto por si alguno quisiera consultarle algo referente a lo que ella presentó, de los distintivos y de las oportunidades de conexión entre las diferentes plataformas que hacen economía circular. Entonces, muchas gracias a aquellos que asistieron. Algunos están manifestando que tienen otras reuniones y bueno, vamos a dar la oportunidad de unos minutos para preguntas y respuestas en el caso que las hubiere. Y si no, entonces damos por concluido este webinar. Florimar, yo sugeriría que por ser más ágiles, eso, levantar la mano de quien quiera hacer alguna pregunta y directamente hacerla oral, no escribirla en el chat para ser más ágiles. Adelante, bueno, Juan María ya está siguiendo tus recomendaciones a la par. Adelante, Juan María, con tu pregunta. Vale, muchas gracias, Florimar. Muchas gracias por la organización de este evento que está siendo súper interesante. Yo tengo dos preguntas. Una es para Luis Soler, respecto a la presentación que acaba de hacer.
y es simplemente sobre esta capa amorfa, ¿no? Que describías, ¿no? en el análisis de microscopía, si habéis conseguido ver o tienes alguna idea, ¿no? de la naturaleza química de esa capa, es decir, ¿es el metal, o sea, es el soporte o es una, no sé, una especie de interfase o fase mixta entre metal y soporte? No sé si tenéis alguna idea al respecto. Es metal, es metal. Si se hace los análisis por EDX de microscopía electrónica, es metal y es cobalto, básicamente. ¿Vale? Sí que tiene introducciones de rutenio, pero como básicamente estamos introduciendo un 10% de precursor metálico de cobalto, el cobalto tiene una dureza distinta que el óxido de cerio, es como pues untar eso, untar la mermelada encima de la tostada, queda ese recubrimiento y debido al alto impacto de la molienda por mecanoquímica, nos genera este tipo de estructuras que en catálisis se está observando para varias reacciones, para, pues, yo que sé, oxidación de metano o en este caso para reformado seco, pero también pues para otras reacciones también sirve para oxidación preferencial de monóxido de carbono en efluentes de hidrógeno. Se está demostrando que en algunos casos este tipo de catalizadores son muy activos. Y en este caso concreto que os he presentado, la capa amorfa es cobalto. Es un cobalto amorfo, no es cristalino, no podemos ver por TEM de alta resolución, no podemos ver pues, esas estructuras cristalinas que sí vemos en el óxido de cerio, pero sí detectamos claramente la señal de cobalto en EDX. Vale, muchas gracias, Luis. La otra pregunta, Florimar, era para Jaime y Aida de Grine. Sí, adelante. Sí, puedo hacerla ahora, vaya. Sí, aquí tenemos a Jaime activo para responder. Aida se ha Vale. tenido que ausentar, que tenía otra reunión, perdona. Estoy yo. Vale, bueno, más que una pregunta es un comentario, Jaime, que probablemente lo estéis considerando, pero bueno, simplemente como también estoy, o sea, bastante interesado en el tema del combustible sintético para aviación, he visto que en uno de los cromatogramas que mostrabas de la composición del producto, mostrabais algo así como que compuestos con cadenas de carbono entre 7 y 42 átomos de carbono, si quiero recordar bien. Sí, 45, sí, 42, 45 es heterogéneo. En función del residuo sale una distribución diferente. Vale, bueno, el webinar va destinado, ¿no? Un poco a esta producción de hidrógeno, pero mi pregunta o comentario era, ¿prevéis que utilizar este tipo de productos también para otras aplicaciones, como lo que te digo, el queroseno, por ejemplo? Esta es la diferencia entre Grine y Grine Waste to Hydrogen. Grine, el principal objetivo es condensa esas cadenas de carbono de C7 a C45 o C, lo que salga, y es un aceite de pirólisis. Ese aceite de pirólisis, bueno, craqueamos, dejamos en la fracción más interesante que queremos y eso va de nuevo a la síntesis de nuevos plásticos. Es como sustituto de nafta. Vale. También podemos ir el estudio, podemos hacerlo para... Es complicado a lo mejor llegar a aumentar el tamaño de las cadenas, pero también se podría obtener una fracción de queroseno para otros productos. Sí. Por eso hay una separación entre Green Enterprise, que se dedica a la condensación y obtención de aceites, y Green Waste to Hydrogen, que va a romper esas moléculas de carbono para generar hidrógeno. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta que los que están en la sala quieran hacer? Tenemos todavía un par de minutos para ello. Bueno, pareciera que las preguntas quizás están en proceso de elaboración mientras están digiriendo todo el contenido de cada una de las presentaciones que estuvieron muy interesantes y diversas a través de lo que precisamente queríamos, que era la cadena de valor del hidrógeno a partir de residuos. Muchas gracias a todos nuestros ponentes que aceptaron esta invitación de formar parte de este webinar y también muchas gracias a los asistentes. Esperamos tener en próximas fechas actividades similares a estas. Animamos a todos los miembros de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno a que puedan compartir con la Secretaría Técnica temas de interés alrededor de la cadena de valor del hidrógeno. Y nosotros con mucho gusto estaremos canalizando en coordinación con el grupo rector y los coordinadores de cada grupo de trabajo actividades como estas que permitan los avances de la tecnología del hidrógeno a partir de los puntos de interés que puedan presentarse por parte de los miembros de la plataforma o amigos que están interesados en actividades de colaboración.
Así que buenas tardes ya, porque ya llegamos a las 12 y muchas gracias por su participación en este webinar. Muchas gracias, Parimar. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros.